Continuamos en este rumbo de la mañana y vamos de inmediato al comentario de nuestro coordinador, el más conspicuo, don Elvin Castillo. Gracias, Víctor, por presentarnos y gracias a la gente que se mantiene en sintonía con este rumbo de la mañana. Miren, yo quiero hoy tocar este lamentable suceso que nos ha tocado vivir como nación del día de ayer, donde el señor Daniel Guerrero, alias el Ebanista, en La Romana, produjo un incidente atípico, no propio de la República Dominicana, algo que aquí yo no recuerdo un hecho de esa magnitud y con esas características. Eso no es algo muy común en este país. Terminó asesinando 3 personas, terminó hiriendo 7 policías y terminó él siendo liquidado por entes policiales que se apersonaron a responder a esta emergencia en La Romana. Una situación sumamente lamentable. Y yo les voy a decir algo. Yo vengo a este espacio y tengo ya 16, 17 años en los medios de comunicación. Y yo tengo y estoy convencido de una filosofía de vida que trato de practicarla diariamente. Y es así. En la vida es más fácil destruir que construir. Oigan lo que les estoy diciendo. Es más fácil destruir que construir cosas. Y muchas veces uno hace críticas en estos espacios, pero no es con el ánimo de destruir, sino de que las cosas mejoren. Yo he dicho en este espacio que la policía de la República Dominicana, para las condiciones en las que se desempeña, para el entrenamiento que reciben, para las garantías que se les brinda a los oficiales, el método de reclutamiento histórico que ha habido en este país desde el 61 para acá, o sea, la forma en la que se enganchan los oficiales, el perfil académico, el perfil y las exigencias que se le hacen y el paquete salarial y de compensación que se les brinda. Nuestros policías son héroes que bajo las condiciones en las que se manejan deciden realizar ese tipo de labor. Y yo también he explicado que no es verdad que todos los policías, incluso una gran parte de la gente que decide ser policía, engancharse a policía, es porque no encuentra ninguna otra cosa que hacer. Y se siente atraído primero porque va a conseguir un salario, va a conseguir un arma y va a conseguir una placa que le asigna poder, un uniforme. Y mucha gente por eso decide ya ir hacia allí. Ahora bien, a pesar de que yo reconozco esas vicisitudes y esa realidad nuestra, y tengo que reconocer que en este gobierno se ha hecho un esfuerzo por el tema de hacer una reforma policial, que es difícil, que es complicada, por lo que se ha cimentado a lo interno de esa institución históricamente. El control que hay, la componenda, los poderes de militares retirados, activos, generales. O sea, para romper eso que hay ahí, eso no es fácil. Y es la verdad. Y los pasados gobiernos que tuvieron bajo sumando el control del Estado, le daban matices y pinceladas, pero nunca agarraron el toro por los cuernos para transformar de manera real una policía y convertirla en una policía adecuada a los tiempos y a las demandas que cada vez va teniendo el pueblo dominicano. Todo eso es verdad. Ahora, las escenas que este país vio ayer del desempeño de los oficiales de policía que acudieron a cubrir o a responder a esa emergencia son vergonzosas, son aberrantes. Las imágenes que nosotros vimos ayer de los oficiales que llegaron a responder a ese, si se quiere, atrincheramiento, secuestro, un pistolero con un fusil, independientemente de cosas que se están diciendo ahora que pueden ser, que era cristiano, que era un hombre serio de trabajo, que era un ebanista y que los tigres en el barrio lo tenían harto de robarle la madera y que él se cansó
y tomó esa decisión. Esas son cosas que se están diciendo. Eso tendrá que determinarlo una investigación. Ahora, al margen de eso, yo me quiero centrar en la actuación de la policía, de los oficiales que acudieron al llamado para responder a eso. Señores, eso es vergonzoso. Sin yo tener entrenamiento táctico militar, sin haber sido oficial, el sentido común nos decía que en las escenas que vimos de un hombre atrincherado con un fusil en un espacio reducido y pequeño dentro de una vivienda o de un espacio, ¿cómo entraban los oficiales con el pecho? Con el pecho de que a tratar de confrontar al individuo. Y luego cómo salieron 2 oficiales heridos porque él estaba evidentemente en una posición apuntando a la puerta y decidido a todo. ¿Cómo tú expones tu vida y muestran una falta de entrenamiento táctico para reaccionar y responder a una situación de crisis como esa? No podían en un espacio tan reducido como ese meterle 5 bombas lacrimógenas a ver si él no iba a salir de ahí. Por ejemplo, digo yo, por decir algo. O sea, tú le metes bomba lacrimógena, le metes gas en un espacio cerrado y por Rambo que él sea, él no iba a aguantar. Y te podía aguantar una bomba, 2 bombas, pero a las 5, 6, 7 bombas que le metieran en ese espacio cerrado, él iba a tener que salir solo. Y entonces el abordaje de la situación hubiese sido distinta. Eso planteo yo. Pero otra cosa que vi con mucha vergüenza y mucha preocupación como ciudadano de la República Dominicana. Señores, ustedes han visto la cantidad de videos informales, la cantidad de gente grabando con un tiroteo que parecía un episodio de una confrontación en Siria o en Irak en un momento. O sea, un intercambio de disparos de un fusil y oficiales, y eso repleto de gente, de civiles grabando, murmurando, bochinchando, pendenciando, y la policía no hacía nada para acordonar y alejar y evitar que la gente, que los civiles estuvieran ahí como si nada. Exponiendo que hoy en vez de 3 víctimas hubiesen 15 o 20 por la cantidad de disparos que se hizo ahí. Y no veía a nadie de la policía en ese rol en lo que los demás oficiales trataban de manejar la situación. Pues deben haber oficiales controlando a la gente, acordonando el área y evitando que se acercaran. Y eso te lo dice el sentido común. Eso no tiene que ser un especialista. Pero otra cosa que da bastante vergüenza. Una situación reportada como esa, que inició a las 5 de la tarde y terminó el desenlace a las 12 de la noche. Y tú ver que llegan a un escenario como ese, que evidentemente había 2 fallecidos temprano, 2 oficiales heridos temprano, y tú ver cómo tienen que tirar esos oficiales en una camioneta de la propia policía como animales detrás. Porque no llegan junto con esas patrullas, ambulancias, a una escena como esa. Porque si se hace un llamado de emergencia al 911, tienen que llegar patrullas y tienen que llegar ambulancias, si hay heridos, si hay fallecidos. O sea, les juro, y yo sé que nosotros no somos un país de primer mundo, yo sé que nosotros tenemos nuestra realidad, que no podemos compararnos con grandes naciones. Ahora, debe haber mínimo un entrenamiento básico, un desenvolvimiento básico, correcto, y debe haber por lo menos en una escena como esa, 1 o 2 ambulancias que hubiesen estado ahí para ir ofreciendo los primeros auxilios a los heridos, que eso pudo haber marcado la diferencia entre quizás salvarle la vida a alguien o no. Es una tragedia también el hecho, y vemos cómo ese tema de la salud mental sigue llevando al pueblo dominicano a cometer hechos y cosas totalmente atípicas a lo que es nuestra identidad, nuestra cultura y nuestro quehacer habitual. Eso es salud mental. No importa lo que usted diga, no importa lo que se pueda decir, y sobre todo si es cierta esa versión de que eso era un hombre cristiano, ebanista, de trabajo y tranquilo. El hecho de ese hombre tomar esa decisión de hacer una acción como esa, te dice a ti que aquí hay un grave problema de salud mental. Entonces ese es otro elemento que hay que tomar en cuenta. Pero, reitero,
sé que la policía no tiene la situación idónea, pero ese escenario nos evidencia y nos deja ver qué tan preparados están nuestros oficiales para hechos de alto nivel de delincuencia organizada. Señores, si aquí empiezan a hacer secuestros, y si aquí llega delincuencia organizada de Sudamérica, que son especialistas en secuestro bien armado, o por ejemplo de las pandillas haitianas, ese nivel de entrenamiento que le vimos a esos oficiales ayer es el que va a responder a eso. Es una pregunta que yo me hago. Entonces, aunque sé que hay un proceso de reforma policial, presidente, y al gobierno, el Estado dominicano, todo el Estado, no solo el gobierno, debemos acelerar la capacitación, el equipamiento, el entrenamiento de oficiales, señores. Yo escuché que ahí llegó una unidad de los SWAT y hasta uno de los SWAT salió herido. Entonces, tenían esos equipos de SWAT, sus escudos, su formación, atacaron eso en varios frentes tácticos. Buscaron la parte trasera de la vivienda a ver si había otros accesos. Fíjense cómo yo le estoy hablando de cosas sin ser especialista en eso. Pero lo que yo vi y el desempeño en escena de los videos que se ven es que los policías lo que estaban era agrupados como locos ahí, asustados y no sabían qué hacer. Y entrando por el frente precisamente donde estaba el gatillero apuntando a la entrada de la vivienda. Pero quería compartir esa reflexión con ustedes el día de hoy.